es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Hola, bienvenidos. El gusto de compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto y también para las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. También saludamos a nuestros amigos de Serrano, de Del Campillo, de las localidades de San Basilio, de Adelia María, de Monte de los Gauchos y de Huanchilla, donde tenemos la posibilidad de compartir Jaque Mate semanalmente. A propósito de agradecimientos a H Indumentaria, como siempre, por acompañarnos. H Indumentaria, esta casa de moda masculina que desde Adelia María tiene la posibilidad a través de la venta online en su web hindumentaria.com de acceder al catálogo de productos que pueden encontrar de modo presencial en su local. Con H Indumentaria, con nuestros amigos que se suman a lo largo y a lo ancho de buena parte del sur de la provincia de Córdoba, estamos dando inicio a una nueva edición de Jaque Mate, más retos y desafíos actuales. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, clave en el contexto de esta pandemia, que es la economía, el impacto económico de la pandemia. Y lo haremos con un especialista en la materia, como es el licenciado Santiago Bulat, quien se ha predispuesto para compartir este contacto con nosotros, que damos inicio, ponemos en marcha y nos sirve para comenzar a abordar la temática, el impacto económico de la pandemia en Jaque Mate. Lo decíamos, retos y desafíos actuales, la economía en tiempos de pandemia, y es un gusto saludarlo al licenciado Santiago Bulat. Está en contacto con nosotros a través de esta videollamada. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos y por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, hablar de economía en tiempos de pandemia se hace difícil hacerlo desvinculado del contexto de las medidas que tienen que ver con las políticas sanitarias, no solamente de la República Argentina, porque hemos visto a lo largo de la presencia de la pandemia diferentes estrategias de abordaje, pero mayoritariamente todas con un costo económico elevado, si se quiere. ¿Cómo observás la situación de nuestro país en este juego que se propone permanentemente entre medidas sanitarias y la salud de la economía? Bueno, varias cosas ahí. Parece que Argentina, a diferencia de otros países, ya partía del subsuelo. Si vos decís, bueno, todas las economías van a caer, Argentina partía ya de un piso menor todavía. Entonces ya es una complicación porque Argentina viene cayendo desde el año 2018. Entonces ya nos posiciona en un punto de partida diferente y la caída en Argentina va a ser durísima. Que me parece que ahí dentro de las estrategias sanitarias todos los países fueron aprendiendo un poco. La ventaja que tuvimos los países latinoamericanos en general es que aprendimos un poco de lo que fue pasando en Europa. Entonces algunas cosas pudimos obviarlas, quizás fue un proceso más acelerado, pero tampoco es que hemos tomado así medidas de impacto instantáneo como quizás deberíamos haber hecho. Y después tenés complicaciones que particularmente las tienen Brasil y Argentina también, sobre distintos asentamientos muy aglomerados, ¿no? Muy llenos de gente, que son particularidades que se ven en estos dos países y que obviamente complican más la situación. Pero a ver, la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento me parece que son las claves para llevar adelante el proceso, y me parece que el gobierno lo ha entendido, quizás con algo tardío en el tema de los testeos masivos, pero en el último tiempo lo viene haciendo. Y el otro punto clave, que es lo que vos mencionabas en temas de dinero, es no solamente la economía está cayendo, sino que también no tenemos plata. Pues Argentina no solamente no tiene plata propia y va a un déficit este año que es enorme, sino que está renegociando deuda vieja para saber si eventualmente va a poder colocar nueva deuda en el mercado. Entonces todo esto está generando un boom que es un poco más explosivo para la Argentina de lo que puede llegar a ser para el resto de los países. Y las consecuencias todavía no las terminamos de ver. Hemos visto números de desempleo muy complicados, más de 300.000 puestos de trabajo que se han perdido en el último tiempo y todavía no tenemos todos los datos. Y sobre todo que seguimos con una cuarentena
que supuestamente debería ser tan estricta. Si uno ve los índices de movilidad, ya no es tan estricta como en aquel momento, pero sigue siendo una cuarentena algo intensa, ¿no? Entonces eso es un punto relevante. Con relación a esto que marcabas, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde quizás mayor necesidad se hace de aislamiento, de distanciamiento, de cuarentena un poco más rígida, es también al mismo tiempo son los grandes centros económicos o los grandes centros del motor económico de la República Argentina. ¿Crees que esa tensión puede llegar a un punto donde definitivamente se termine priorizando lo económico para evitar un desmoronamiento total de la economía, o percibís que se va a seguir por esta línea casi que es de mitad de camino? El gobierno confía mucho en que ya el resto del país, ahí lo charlábamos con vos un poquito fuera de aire, pero no mira los indicadores de consumo energético, te da a entender que ya empezó a reaccionar algo más la economía. Los despachos de cemento en junio hundieron bastante bien, con lo cual yo creo que acá lo que se va a terminar de priorizar es que no haya un descalabro en términos sanitarios. Sobre todo a entender también que los países que están volviendo a tener rebrotes, pasó hoy en España, están volviendo para atrás. Que Argentina, otro de los puntos, tampoco venía súper preparado en términos sanitarios, ¿no? Sí, quizás allí tuvo algo de tiempo, fue ese tiempo que le dio llegada del virus, como para prepararse en la primera etapa de la cuarentena, ¿no? Y la primera cuarentena era para eso, justamente, era bien estricta para justamente poder mejorar y ampliar el sistema de camas y de terapia intensiva. Pero a ver, en caso de que el virus siga conviviendo con nosotros, digamos, que siga estando en mayor o menor medida, quizás se pueda controlar, vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Digamos, nosotros no podemos para siempre estar en cuarentena. Digamos, la cuarentena no es la solución, es, digamos, una forma de hacer que el avance no sea tan acelerado y nosotros poder prepararnos para eso y que no haya un colapso sanitario. Pero a fin de cuentas vamos a tener que seguir sosteniendo que haya casos. No es que nos vamos a librar en muchos años, seguramente no nos libremos de que no haya ningún caso de coronavirus en la Argentina. Por eso a mí me pareció quizás algunas medidas exageradas en algunas provincias donde había un caso y volvían toda la provincia a fase 1. Quizás hay maneras más eficientes y óptimas de testear a esa persona, rastrear con quienes estuvo y aislar a esas personas, ¿no? Para que no se expandan. Sí, es probable, y esto quizá no tenga tanto que ver con la temática que estamos abordando, que es la economía, que en esas provincias sea la preocupación por un sistema sanitario que no está preparado para el más mínimo desborde. Es una de las probabilidades. Frenás toda la economía, también puede tener una complicación enorme. Entonces, si tenés pocos casos, tenés que hacerlo bien inteligente y bien preciso para no tener que frenar toda la economía, porque volver a fase 1 por un caso y frenar toda la economía también tiene sus costos, digamos. Santiago, amén de tu juventud, lo cual no invalida tu capacidad porque te has formado, porque sos un profesional de la materia, además familia de economistas, como todos saben. Esta es quizás la peor crisis que le toque vivir a la República Argentina, o al menos de las que tenemos memoria, la más reciente de la del 2001, porque además tiene el aditamento de que encuentra un mundo en crisis también. O ese puede ser uno de los alicientes para un rápido rebote, no sé si rápido, o un rebote al menos, cuando las condiciones estén dadas. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión al respecto? Mira, la caída de abril, del mes de abril registrada, fue la peor caída de la historia. Entonces, en forma interanual superó a la crisis de 2001. La gran pregunta es si esto se sostiene o es una recuperación rápida. La de 2001 fue lo que nosotros llamamos una recuperación en U. Que nosotros, para volver al mismo punto, desde que la economía empezó a caer en el año 98, empezó a caer y volvió al mismo punto que estuvo en su momento, tardó 7 años. O sea, en el año 2005 recién volvimos a ese punto. Entonces, ¿fue la crisis más fuerte? Sí, porque fue la que más se sostuvo también en tiempo. Ahora, si uno mira el indicador punta a punta de caída, abril ha sido el peor mes interanual, digamos, que ha tenido la historia económica argentina. Entonces, claramente estamos frente a una crisis que es enorme. Y la clave va a estar de ahora en adelante, ¿no? Si esa vuelta va a tardar tanto en volver. Recordemos que venimos desde 2018 cayendo, esto sería, si es como de 2001, volver al mismo lugar de 2018 en 2025, que esperemos que esto no suceda, pero sería un largo tiempo. Con lo cual, la primera caída, el shock fue muy fuerte, incluso más fuerte que el 2001, y la pregunta es ahora,
cómo volvemos a la normalidad, y esta es la incógnita de ver cómo se va volviendo la movilidad, que como te decía, en el resto del país está volviendo a poquito ya a una normalidad superior, con estos condicionantes que es el virus sigue estando entre nosotros, y queda ver AMBA cómo sale, y ahora a partir del sábado tendremos más claro el panorama de esa vuelta a la actividad económica. Pero en el medio se perdieron muchas empresas, se perdieron muchos empleos, y la recesión de este año va a ser muy brusca, muy brusca, Nos vamos a notar una caída cercana al 12-13% aproximadamente, según estimamos nosotros, y hay un consenso también que está cerca del 12%, así que va a ser importante. Santiago, nos quedamos un instante contigo, ya continuamos con más en nuestro programa. Hay muchos temas todavía para abordar sobre el impacto económico de la pandemia, lo estamos haciendo con el licenciado Santiago Bulat. Ahí pasaba la primera parte de la entrevista que registrábamos con el licenciado Santiago Bulat. Ahora es el momento de establecer la pausa. Ya regresamos con más Jaque Mate. Y como siempre, nos quedamos disfrutando de las bebidas gaseosas de distribuidora del Inter Sociedad Anónima, la distribuidora más grande del sur de Córdoba, acompañándonos en Jaque Mate. Pausa y regresamos. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OBS, diseño y comunicación, carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Cooperativa Eléctrica Delia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Delia María, energía que se renueva. El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia.
Santiago mencionaba en el segmento anterior como un dato positivo el hecho de cierta movilidad económica que se iba recuperando en algunas de las provincias de la República Argentina. La pregunta tras cartón es si esto será suficiente, si la recuperación de la movilidad económica en nuestro país será suficiente teniendo en cuenta algunos factores de la macroeconomía que pueden tener su impacto, como por ejemplo el arreglo con los bonistas de la deuda, los altos niveles de emisión que está teniendo la República Argentina en estos momentos, ese cóctel peligroso entre recesión e inflación contenida. Se podrá solo con la movilidad económica, con la producción en marcha, comenzar un proceso de repunte, o también habrá que tener en cuenta esas variables macro. Bueno, sí, claramente la macroeconomía te va a hacer un empuje enorme a lo que pueda llegar a ser la recuperación o no, o algo que se incremente en las dificultades. Digo, la emisión monetaria que estamos viendo hoy para sostener el gasto, que probablemente sea muy necesaria, si no tiene una absorción después y demás, vamos a ir a un régimen de inflación seguramente muy elevado, ¿no? Entonces ese es un punto a tener en cuenta, y sabemos que en periodos inflacionarios difícilmente pueda crecer la economía, ¿no? Si la inflación es demasiado elevada. Ya nos ha pasado, y bueno, claramente nos puede volver a pasar, dado el conocimiento de que estamos emitiendo por demás, ¿no? Una cantidad de dinero que la economía en general no ha soportado nunca. El otro tema es el tema de la deuda, como bien mencionabas, que no está desligado a esto que te comentaba recién, porque la deuda lo que nos va a permitir es que las compañías privadas puedan financiarse en el exterior, y que incluso el soberano, que quizás de corto plazo no lo pueda hacer la nación, pero sí que efectivamente pueda eventualmente recibir algo de dinero, probablemente en 2021, y por otro lado las provincias, ¿no? Porque una vez que la nación reestructure su deuda, las provincias también harán lo propio, que están bastante ligadas a lo que pase con el refinanciamiento allí. Entonces, los puntos que tenés en adelante como desafío son, en primer lugar, lo monetario, qué va a pasar ahí, cómo saneás este déficit fiscal que está teniendo ahora, y si todo se monetiza, bueno, cómo hacés para que el peso no pierda tanto digamos, valor y que nos vayamos a una crisis inflacionaria mayor. Y por otro lado, el tema de la deuda, que pareciera que estamos más cerca, pero todavía falta llegar a ese consenso con los distintos acreedores, que es la incógnita que queda de aquí en adelante, ¿no? Así que son dos puntos que me parece vamos a tener que atender en el corto plazo. Seguramente tengamos novedades sobre la deuda antes de lo que sepamos que va a pasar con la inflación, sobre todo cuando se reactive la economía, porque hay mucha gente que se está quedando con esos pesos y no está haciéndolos transaccionar como en otros momentos donde la economía está más estable y más activa, ¿no? Entonces ese punto es importante. Los acreedores seguramente no querrán resignar absolutamente nada, o lo menos posible, pero digo, algunos guiños, algunas señales del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿te hacen pensar con optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo con ellos, que se está mucho más cerca, o será difícil y todavía estamos en un camino tortuoso para alcanzar ese acuerdo? Mira, con el Fondo Monetario Internacional, vos pensás que el Fondo Monetario Internacional es una parte interesada de todo este acuerdo que tiene la Argentina, porque vos le debes al fondo y le debes a acreedores privados. Entonces, si vos le sacás a los acreedores privados, le decís, yo te debía 100, pero te voy a pagar 50, claramente te quedás con más plata para pagarle al fondo. Entonces lo que el fondo quiere es que eso suceda, que vos le hagas una quita a los acreedores privados. Entonces el fondo en esto es un aliado tuyo, que lo que va a querer es, no me hagas quita a mí, renegociar primero con los privados y después venir a negociar conmigo, que a mí no me hace una quita, pero yo te puedo postergar los plazos de aquí en adelante para que no se te haga una carga tan fuerte de intereses y capital en el corto plazo. Y no tengas duda de que seguramente Argentina tenga que pedirle algo más de plata al Fondo Monetario Internacional para no caer en un problema macroeconómico más fuerte, ¿eh? Así que eso también puede suceder. Entonces, creo que los pasos para llegar con los inversores es que Argentina pague un poco más todavía de lo que tiene previsto pagar en este caso, y por otro lado el Fondo Monetario Internacional, que me parece que va a acompañar e incluso puede llegar a acompañar con más plata. Como economista, al menos me llamó la atención una respuesta tuya respecto de los niveles de emisión. Al menos no fuiste taxativamente duro con esta circunstancia y dijiste probablemente deba suceder de esa forma. Cuando decís esto, haces referencia a que es una manera de sostener determinados sectores que, por ejemplo,
se han beneficiado con el IFE, las empresas que vieron una contribución del Estado para el pago de sueldos para evitar una caída más brusca de los niveles de empleo. ¿Lo justificás por ese lado? Sí, efectivamente. A ver, el tema es, si vos me das a elegir a mí, prefiero lo que hicieron todos los demás países. Lo que hicieron Colombia, lo que hizo Perú, lo que hizo Chile, lo que hizo Brasil, que es poder tomar endeudamiento. En estos momentos, justamente tasas bajas en el mundo y liquidez que está creciendo te sirven para tomar deuda a costo bajo y que puedas repagarlo en otro momento y no tener que andar emitiendo tu moneda, que sabemos dónde termina. Ahora, Argentina no puede. Entonces, ¿qué opciones le quedan? La verdad que no demasiadas. Empezar a subir impuestos en un momento en el cual quiebran todas las empresas no me parece tampoco demasiado factible. Se habló de un impuesto a las grandes fortunas, qué sé yo, pero la verdad es que eso no te mueve el amperímetro para nada. Es una cosa que podés hacerlo una sola vez y después no lo vas a volver a hacer, porque la verdad es que si no va a haber una fuga de bienes de capital e inversión acá en Argentina, lo cual tampoco es deseable. Entonces, en el corto plazo me parece que la necesidad que hay por un tema de sostener lo que puede llegar a ser complicaciones sociales está bien, pero en el mediano plazo, si Argentina no saca esos pesos o no se las ingenia para que eso no vaya a la circulación, digamos, de dinero cuando aumente la velocidad y retome la actividad normal, vamos a un sendero de inflación mucho más alta y que puede, todo lo que vos recibiste de IFE te lo licúa en 2 minutos y eso que ahora son 10.000 pesos que son significativos, probablemente en mediano plazo pueda no llegar a ser nada significativo, por más que nominalmente sean los mismos 10.000. Así que a tener cuidado con eso, porque es un punto importante. Pero hoy, si me das a elegir, digamos, no hay demasiado abanico de cosas, de instrumentos, sobre todo por lo que han sido años y años de hacer las cosas mal, que ahora estamos pagando las consecuencias. Nos toma en un momento complejo por esto de no poder acceder a ese crédito internacional con tasas bajas como marcabas, que nos obliga a emitir, pero hubo un pasado reciente donde se dio todo lo contrario. Argentina recibió muchos fondos del exterior. ¿Entendés que fue lo correcto, que sirvió, que se vio reflejado en cuestiones que tienen que ver con la obra pública, con el sostenimiento social de nuestro país? ¿O por allí alguien debió advertir que no se estaban haciendo las cosas bien y que se iban a pagar las consecuencias como está sucediendo en estos momentos? A ver, a mí, digamos, la deuda que tomó el gobierno anterior, o sea, hay que sacarle la connotación negativa al tema de la deuda. Tomar deuda no está mal, per se. Todos los países han crecido con deuda, se endeudaron, tienen muchísima deuda, y el tema es que la van refinanciando, la van pagando. Entonces, sacando lo malo de eso, para mí Argentina no tomó deuda en las mejores condiciones. Me parece a mí que podría haber colocado más deuda en términos locales, en vez de salir tanto al exterior, y sobre todo me parece que se endeudó a tasas elevadas, pagando cerca de 8% en dólares. Digo, en contexto en el cual estaba el mundo, me parece bueno que podría haber en mejores condiciones. Y la otra pregunta es cuánto podría haber ajustado el déficit de entrada, ¿no? Porque en 2015 terminamos con un déficit amplio y en 2016 se amplió ese déficit todavía más. Entonces, en vez de decir estamos en una situación crítica de haber accionado de entrada, me parece que eso se podría haber corregido más rápido, notado la urgencia también que tenía la Argentina. El gran problema es que Argentina se confió. Dijo, en 2016 puedo ampliar el gasto porque total tengo fondos de atrás que me van a traer plata porque confían en esta nueva gestión. Y eso sucedió hasta el primer trimestre de 2018. Cuando eso no sucedió más, Argentina tuvo que ajustar automáticamente sus cuentas. Entonces, no está mal tomar deuda para nada. Digamos, a mí no me parece que esté mal para nada. El tema es en qué condiciones lo haces y para qué lo terminas haciendo. No hay deuda para hacer un puente y deuda para financiar el IFE. Vos tenés deuda para una gran masa de gastos que si tus impuestos no alcanzan a eso, y los determinados ingresos que puede haber, pero en general son en términos tributarios, bueno, automáticamente tenés que salir a buscar deuda. Entonces la deuda es para sanear déficit, no importa para qué sea. Entonces si vos no ves cómo arreglar el gasto, claramente vas a terminar en una crisis o de deuda o sobre monetización de deuda. Te pregunto por la inflación en este tiempo de pandemia, porque uno tiene la sensación, de más allá de que los números no son para nada auspiciosos, tiene la sensación de que hay algunas situaciones que están como contenidas, encorsetadas. Hablo de algunos servicios, de combustibles. ¿Esto es peligroso también en el corto plazo? Mira, hay
cosas que son positivas. Todavía en términos de cuánto tenían las tarifas, los costos cubiertos de tarifas, todavía estás bien. La caída del petróleo, que hoy se están sosteniendo en niveles bajos, cayó muy fuerte, recuperó y ahora se está sosteniendo en niveles que no son, digamos, para nada preocupantes, hace que Argentina no tenga un problema tarifario de atraso tan fuerte como en otros momentos de su historia. Entonces, ahí es una olla que si bien la estás tapando porque no estás permitiendo aumentos, bueno, a la vez tampoco está tan atrasada como en otros momentos. Entonces es un punto importante. Por el otro lado, en términos de dólar, sí, ahí estás teniendo una presión fuerte. Vos fíjate que la brecha con el contado con liquidación está cerca del 40%, 45%. Y eso te da a entender también que el gobierno está sosteniéndolo de alguna forma un poco arbitraria, ¿no? Está diciendo, bueno, vamos a sostener este tipo de cambio, vendiendo reservas y demás, y la gente está aspirando dólares, está, digamos, comprando dólares porque dice, bueno, acá se puede venir una licuación de pasivo, la inflación puede ser más alta y yo me quedo con dólares. Entonces, el cepo cambiario no es algo deseable, pero en este momento el gobierno está teniendo. Entonces, tenés tarifas, tenés cepo cambiario, y hoy lo que tenés también es que los salarios están yendo a la baja. En general están todos los gremios y demás, y con los despidos están convalidando incluso bajas salariales. De hecho, en abril hubo una baja salarial en términos nominales, cosa que no pasaba de los años 90, y por otro lado, muchos despidos. Entonces tampoco tenés una demanda que empuje. Entonces son varios los factores que están, algunos sostenidos por el gobierno y otros directamente por la situación actual, que no te hacen que se dispare la inflación. De hecho, todavía no conocemos la de junio, pero va a ser una inflación más bien moderada, te diría. Tampoco vas a tener un salto fuerte. La gran pregunta, reitero, va a ser cuando la economía empiece a retomar el sendero de la actividad creciente, que todavía estamos muy lejos de que eso pase porque todavía no estamos atravesando pisos, ¿no? Pero ahí va a ser el tema de, bueno, cuánto monetizaste, dónde están esos pesos y hacia dónde van a empezar a ir con una oferta que encima se reduce, ¿no? Porque está todo más complicado. Santiago, y en esta última parte de la entrevista, desde ya agradeciéndote la deferencia, quizás la pregunta más compleja cuando uno habla en términos de economía en la República Argentina y mucho más en este contexto mundial, nosotros siempre encontramos o tratamos de encontrar algún paralelismo entre el juego del ajedrez, que le da nombre a nuestro programa, Jaque Mate, y las estrategias a aplicar tendientes a algún camino virtuoso. No proponemos el jaque mate como el simple hecho de vencer a un eventual rival, pero digo, cuando hablamos de economía es como que los jugadores, los actores son demasiados. Alguna estrategia, algo que nos permita aferrarnos a la ilusión y al optimismo, que es en definitiva lo que buscamos transmitir cuando proponemos comunicarnos a través de este medio. Bueno, a ver, ahí me parece que con el ajedrez justamente lo que hay que hacer es ser estratégico, ¿no? Y Argentina tiene muchos sectores estratégicos los cuales puede impulsar. El sector energético, el sector del agro y demás, que nosotros en general nos tiramos un tiro en el pie con esos sectores que tienen ventajas comparativas. En general me parece que habría que fomentarlos a que produzcan y crezcan de la manera más eficiente posible. De hecho, nosotros cobramos retenciones, cosa que ningún país del mundo cobra retenciones a las exportaciones. Nosotros necesitamos exportar más y le ponemos impuestos a exportar, cosa un poco extraña. Pero me parece que a nivel estratégico tenemos que ir por ahí y a la optimización del gasto, ¿no? Mucha gente hoy depende del Estado, muchas empresas dependen también del Estado. Entonces, hacerlo de manera más inteligente es lo que necesitamos para que efectivamente esto pueda orientarse a una ampliación y un crecimiento, porque cuando la economía no crece y no hay algo para repartir, no queda nada para distribuir. Entonces pensemos primero en cómo crecemos y después cómo distribuimos. Clarísimo. Santiago, gracias por tu predisposición para este contacto, por tu tiempo fundamentalmente, que sabemos que es absolutamente valioso, por lo cual agradecido en nombre de la producción, en nombre de nuestros televidentes, y será hasta la próxima. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y gracias de nuevo. Así pasaba el testimonio del licenciado Santiago Bulat, ayudándonos a entender la economía actual en tiempos de pandemia, en estos retos y desafíos actuales que proponemos en Jaque Mate. Ojalá hayan disfrutado de la propuesta, del programa, como nosotros de compartirlo con cada uno de ustedes en vuestros hogares. La promesa es reencontrarnos la semana venidera. De nuestra parte tenemos todo el compromiso y la vocación de que sea de esa forma. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias.